cree que ya está sobreendeudado? Bueno, una persona está sobreendeudada cuando no cuenta con los ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras. Ya. Eh, ¿Suele gastar mucho más de lo que obtiene como ingreso salarial? Ponga un ejemplo. No, mis gastos están en función a los ingresos obtenidos. Eh, ¿Usted es de las personas que compra por impulso y no por necesidad y es por ello que se endeuda? En algunas oportunidades he comprado por impulso, pero generalmente compro porque tengo la necesidad de hacerlo. ¿De qué manera usted piensa que sus deudas lo han perjudicado? Nunca me he sobreendeudado, en consecuencia las deudas no me han afectado, no me han perjudicado. Eh, ¿Cree usted tener ambición por lo material y es por ello que se endeuda tomando préstamos? Y si no es así, ¿qué motivo lo lleva a tomar un préstamo? Yo no tengo ambición por lo material, solo lo necesario. Solo tomo una deuda cuando tengo la necesidad específica y además cuento con los ingresos necesarios para cancelar la deuda. Ya. ¿Y qué motivo te podría llevar a tomar un préstamo? Una necesidad específica de compra o ¿Algo entonces muy urgente? algo muy urgente, así es. Ya. ¿Crees que la falta de cultura financiera de la gente hace que acuda a un préstamo sin antes evaluar su situación económica? Sí, la mayoría de las personas que se endeudan no tienen conocimientos financieros y Ujú. tampoco buscan asesoría en este tema. En consecuencia, no hacen una evaluación de su situación económica ni de los costos de financiamiento que son muy altos en nuestro país. ¿Y qué recomendarías para esas personas? Que hagan una evaluación responsable de su situación antes de tomar una deuda. Ya. ¿Crees, de qué manera evalúas la cantidad de dinero a prestarte para cubrir tus necesidades y al mismo tiempo poder cumplir con la obligación financiera? Todo está en función a los ingresos que obtengo. Hago una evaluación si tengo la necesidad de tomar una deuda para un fin específico, es porque cuento con los ingresos suficientes para poder cumplir con esa obligación. Ya. Cuando obtienes una tarjeta de crédito, ¿la entidad financiera te capacita para usar la tarjeta de forma adecuada? No utilizo tarjetas de crédito porque los costos financieros son muy altos. Ya, pero ¿tú piensas de que las entidades realmente te capacitan para usar una tarjeta de crédito? Te dan información muy superficial. En todo caso, es responsabilidad de las personas que tienen que asesorarse bien para tomar una deuda, ¿no? Porque los costos, como vuelvo a repetir, de las tarjetas de crédito son muy altos. Ya. Cuando usas, bueno, suponiendo el caso de que usaras una tarjeta de crédito, ¿preferirías pagar el valor mínimo de la deuda y por qué? No tendría que pagar las cuotas que están estipuladas en el contrato, porque si no, los costos me van a subir más. Por eso hay que endeudarse responsablemente. Ya. Eh, a ver, esta es una pregunta de opinión. ¿Las personas son felices con muchas deudas? Y el porqué de tu respuesta. No creo que las personas sean felices con muchas deudas, al contrario, creo que viven permanentemente con una angustia y una Ujú. presión para cumplir con sus deudas. Ya. Y a ver, otra pregunta de opinión. ¿Los bancos siempre ganan y las personas pierden? ¿Por qué? Bueno, la función de un banco es prestar dinero y por ello cobran Ujú, intereses y son muy altos. Entonces los bancos siempre ganan ujú, y las personas que necesitan financiamiento tienen que pagar los ujú. respectivos intereses por ello. Ya.
¿Crees que es necesario tener conocimientos de finanzas antes de asumir una deuda para impulsar un negocio? Porque, Sí, porque al tener conocimiento de finanzas puedes hacer una buena evaluación de tu situación económica y de tus posibilidades para asumir una deuda responsablemente. ya. Eh, ¿Después de cuánto tiempo de ser un cliente moroso se ingresa a Infocorp? Bueno, esto depende de cada entidad financiera, pero creo que reportan a Infocor las deudas que están calificadas como deficientes. O Ujú. sea, es decir, una morosidad de 45, 60 días aproximadamente. Ya. Eh, ¿De qué manera afecta la deuda de una persona a su familia? Si una persona se endeuda sin evaluar su capacidad económica, le va a traer problemas para cumplir con sus obligaciones personales y los pagos para cancelar la deuda, ¿no? Entonces vive en un constante estrés y angustia, ¿no? Ujú. Y a ver, ¿de qué forma o cómo impacta el sobreendeudamiento en el rendimiento laboral de una persona? Creo que tiene un fuerte impacto, porque el sobreendeudamiento crea angustia permanente, estrés, afecta la concentración de una persona, en tal Ujú. sentido repercute en su rendimiento laboral. Ya, claro, o sea, la persona siempre estaría pensando en su deuda y no le permitiría pues avanzar con sus... Lógicamente, su capacidad de concentración se ve limitada, ¿no? Y eso afecta su rendimiento laboral. Ya. Eh, ¿Qué efectos crees que tiene el sobreendeudamiento de los peruanos en la economía nacional? ¿Consideras que es positivo? A las entidades financieras les viene bien que las personas se endeuden Ya. porque ellos ganan más y por Mm, consiguiente el sistema financiero se fortalece. Y al ya. fortalecerse el sistema financiero, ayuda lógicamente al crecimiento del país. Ya, entonces el sobreendeudamiento es positivo. Para las personas no es positivo, pero para los bancos sí, porque ellos van a ganar más. Ya, entonces eso al final vendría a ser bueno para la economía nacional. Claro, porque se fortalece el sistema financiero. Mm, Pues un sistema financiero sólido ayuda al crecimiento del país. ya, ya, a ver, y por último, ¿qué imagen crees que tienen los países extranjeros del Perú al saber que es un país que tiene una de las tasas más altas de sobreendeudamiento? Que la mayoría de los peruanos que se endeudan no tienen conocimientos elementales de finanzas y por ello caen en el tema del sobreendeudamiento.